Hola chicos, nos encontramos en el proyecto 4, semana 1, correspondiente del 23 al 27 de noviembre de 2020. Hoy nos corresponde la materia de matemática. ¿Sabías que un gramo de veneno de cobra puede matar a 150 personas? Una sola pila puede contaminar 175.000 litros de agua. 3 bebés por segundo nacen aproximadamente en el mundo. 5 años tardó Boccaccio en escribir el Decameron. 8 ojos tienen las arañas. 9 días puede vivir una cucaracha sin su cabeza. El 10% del ingreso del gobierno ruso provienen de la venta de vodka. 16 años de edad tenía la Virgen María al nacer Jesús según la Biblia. 20 huesos tiene aproximadamente un gato en la cola. 30 minutos dura aproximadamente el orgasmo de un cerdo. El 35% de la gente que usa anuncios personales para citas están casados actualmente. Con esto nosotros hemos hecho una comparativa que nos permite a nosotros analizar cuánto de qué cosa se necesita para hacer otra. Estamos haciendo relación y comparación. Entonces, entendiendo esto, continuamos al tema que nos corresponde el día de hoy. Vamos con lo que es razones y proporciones. Comenzaremos con la razón o relación, que es el resultado de comparar dos cantidades por medio de una operación, ya sea esta operación diferencia o por medio de un cociente, que sería la división. Existen razones aritméticas que consisten en determinar en cuánto se excede una de las cantidades a la otra. Esto viene a ser una comparación entre dos cantidades por medio de una diferencia. Quiere decir que esta se calcula por medio de una resta. La razón aritmética posee tres elementos principales, que son el antecedente, el consecuente y la razón, que sería el total. Una razón aritmética es positiva cuando el antecedente es mayor que el consecuente, y una razón aritmética es negativa cuando el antecedente es menor que el consecuente. Aquí aplicamos lo que es la regla o ley de signos. La razón geométrica consiste en determinar cuántas veces una de las cantidades contiene a la otra. Esto viene a ser una comparación por medio de un cociente, que quiere decir una división. Los términos de la razón geométrica son el antecedente y consecuente, así como el anterior. Nada más que en este caso, el antecedente siempre será el numerador y el consecuente el numerador. Por ende, el resultado siempre va a ser la razón. Vamos a ver unos ejemplos de razón aritmética y razón geométrica. El ejemplo que nosotros tenemos es, por ejemplo, Norma tiene 36 plumones y Pedro tiene 14. Nosotros queremos saber en cuánto exceden los plumones de Norma a los plumones de Pedro, o sea, cuántos plumones más tiene Norma. Entonces aplicamos una razón aritmética que, como ya se les mencionó, es una resta. Por ejemplo, 36, que son los plumones de Norma, que viene a ser el antecedente, menos 14, que son los plumones de Pedro. El valor de la razón es 22. Por ende, la respuesta siempre será que el número de plumones de Norma excede al de Pedro en 22 unidades. Así también tenemos un ejemplo parecido con la razón geométrica. Aquí nosotros igual queremos ver cuántos plumones excede Norma, pero en este caso tenemos un 9 que son múltiplos de 36. Entonces tenemos lo siguiente, el numerador, que viene a ser el antecedente,
es 36 y el denominador, que es el consecuente, 9, que sería los plumones de Pedro. Entonces, el número 36 dividido para 9 nos da 4, que es el valor de la razón. Entonces, el número de plumones de Norma es 4 veces el número de plumones de Pedro. Recuerden siempre que en la razón aritmética nosotros queríamos saber con cuánto se excede y para saber eso necesitábamos obligadamente hacer una operación matemática, que en este caso sería la resta. Pero acá nosotros queríamos, en la razón geométrica, queríamos comprender cuánto o cuántas veces contiene la cantidad de Norma los plumones de Pedro, y Norma contiene en 4 veces la cantidad de plumones de Pedro. Quiere decir que se pasa con 4 veces el número de plumones de Pedro. Para entender con más claridad lo que es una razón geométrica, aquí tenemos un ejemplo claro. En una receta para preparar arroz, dice que la cantidad de agua y arroz deben estar en razón de 2 a 1. 2 dividido por 1. Esto quiere decir que existen 2 cantidades de agua por una cantidad de arroz, o sea, 2 tazas de agua por cada taza de arroz. Si se quieren preparar 3 tazas de arroz, ¿cuánta agua se debe utilizar? Para responder esta pregunta, fíjate bien que la razón de la receta es 2 a 1. Quiere decir que el número de tazas de agua, que quiere decir el numerador, debe ser el doble que las tazas de arroz, en este caso el denominador. Se debe encontrar un número tal que al dividirlo entre 3 sea equivalente a 2 sobre 1, o sea, el doble del denominador. Dicho número es 6, porque 6 es el doble que 3. Eran 3 tazas de arroz, que equivale a 2 al doble de 1, ¿verdad? Por lo tanto, se deben usar 6 tazas de agua. Así se conservará la razón, 2 tazas de agua por cada una de arroz. Bueno, vamos a realizar la siguiente tarea en clases, que consiste en unir con flechas, completar las partes de las razones, relacionar, hallar el valor y completar. A continuación, nosotros tendremos lo que es la clase de proporción, que es la comparación de dos razones iguales, ya sean aritméticas o geométricas, al igual que la razón. La proporción aritmética es la comparación de dos razones aritméticas iguales, que pueden ser de dos clases: proporción aritmética discreta y proporción aritmética continua. La discreta es aquella cuyos términos son diferentes. Cuando los términos medios son diferentes entre sí, al último término se le llama cuarta diferencial. Aquí tenemos un ejemplo de sus partes. En la proporción aritmética continua, los términos medios son iguales, llamándose a cada uno de los términos medios media diferencial o media aritmética, y a los términos diferentes se les llama tercera diferencial, como lo indica el ejemplo. Si se dan cuenta, los términos medios son iguales y los extremos diferentes. En la proporción geométrica es la comparación de dos razones geométricas iguales. Pueden ser de dos clases: la proporción geométrica discreta y la proporción geométrica continua. La proporción geométrica discreta es cuando los términos medios son diferentes entre sí. Al último término se le llama cuarta proporcional. Recuerden, la proporción geométrica discreta y la proporción aritmética discreta se reconocen cuando sus términos medios son diferentes.
Como en la continua se reconoce que es proporción aritmética o proporción geométrica continua cuando sus términos medios son iguales. Nada más que en la proporción geométrica se llaman cuarta proporcional y en la aritmética cuarta diferencial. Listo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la proporción geométrica discreta y un ejemplo de proporción geométrica continua. En toda proporción se cumple una simple regla. A por D es igual a B por C. Quiere decir que vamos a hacer una multiplicación en X o en cruz. Ejemplos de proporciones. Aquí tenemos la proporción aritmética. Esta es una proporción aritmética. Esta es una proporción aritmética discreta porque sus términos medios son diferentes, pero se tiene que cumplir un simple objetivo, que la diferencia entre las dos razones tiene que dar el mismo resultado. Al no darme el mismo resultado, entendemos que esto no es una proporción. Lo mismo pasa con la proporción geométrica. Los términos medios tendrían que ser iguales para hacer una proporción geométrica continua, pero en este caso tenemos una proporción geométrica discreta, pero sus resultados, como ya les dije, multiplicando en cruz o en X, dan la misma cantidad. 2 por 15 es igual a 30 y 5 por 15 es igual a 30. Por ende, comprobamos que sí son proporciones. Para ello, nosotros vamos a indicar en la siguiente actividad cuál de las siguientes es proporción aritmética y cuál es geométrica y cuál no es proporción. Para ello tendremos que hacer las respectivas operaciones. Por ejemplo, 7 menos 5 nos da 2 y 10 menos 8 nos da 2. Quiere decir que esta sí es una proporción, pero es una proporción aritmética discreta porque sus términos medios son diferentes. Lo mismo en el caso de acá. 5 por 6 nos da 30 y 3 por 10 también nos da 30, por ende es una proporción geométrica discreta porque sus términos medios, quiere decir el denominador de un elemento con el numerador del otro, son diferentes. Bueno, y como último tenemos la tarea para la casa. Para ello nosotros vamos a tener que realizar las actividades del cuaderno de trabajo de matemáticas página 46 y 47 y para ello puedes apoyarte en el texto de matemáticas página 44 y 45. Bueno chicos, con esto hemos culminado la clase de razones y proporciones. Nos vemos en una nueva edición para la próxima clase. Un gusto. Saludos a todos.